Aleluya. Bienvenidos, hermanos, este domingo, Día de las Madres, aquí en el santuario, donde alabamos al Señor esta mañana y la presencia del Señor está con nosotros. Aquellos que están este día también conectados en línea, bienvenidos en el nombre del Señor. Continuamos en nuestra serie que empezamos ya varias semanas atrás acerca de los siervos de Dios y hemos estado hablando acerca de este tema, viendo lo que la Biblia dice que es realmente un siervo de Dios, un seguidor de Cristo. Y quiero que empecemos esta mañana en el libro de Tito en el Nuevo Testamento, y también si puede encontrar el capítulo 2 del libro de Timoteo. Tito, capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 2. Padre, gracias por este tiempo que nos das en la palabra. Ministranos, Señor, por medio de tu Espíritu y tu palabra. Y pedimos, Señor, que podamos salir de este lugar edificados, conociendo, Señor, los propósitos que tú tienes para nosotros como tus siervos. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabe que ya hemos hablado de esto, pero para recalcar que Dios tiene una meta grande para nosotros. Y esa meta mayor, esa meta más grande que Dios tiene para nosotros es que seamos conformados a la imagen de Jesús. Dios no va a cambiar esa meta por complacernos, por hacernos sentir mejor o por inclusive felicidad humana. Dios tiene un propósito. Y vemos que como Él trató con su pueblo cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Que es un patrón para cómo Dios trata con nosotros. Nos sacó del mundo, del pecado, y vamos hacia a la tierra prometida, que es el cielo para nosotros, la presencia de Dios. Y vimos cómo Dios trató con el pueblo. Dios no les trató de hacer la vida cómoda. Él les quería formarlos, ¿verdad? A la imagen que Él tenía para ellos, y que era que fueran obedientes a Él, que fueran una gente santa, una gente apartada para Dios. Y nosotros hoy en día también Dios tiene esa meta de que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo en todo. Y hemos estado hablando empezamos la semana pasada, de la piedad. En Tito, el capítulo 1, vamos al versículo 1. Quiero leer esto. Pablo dice: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dice aquí, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión o la verdadera piedad, realmente la palabra. Para que nosotros lleguemos a aquello que Dios quiere para nosotros. Pablo dice: Dios me llamó para ser apóstol. Y note aquí que dice: llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión o la verdadera piedad. Entonces Pablo fue llamado para enseñar la verdad de Dios. ¿Ve? La verdadera piedad, la verdadera, aquí la traducción dice religión, pero realmente no es religión, es la vida piadosa, la vida que está conformada a Dios. Dios reveló en su palabra, o revela en su palabra, la verdad que nos conduce a la piedad, aquello que Dios busca en nosotros. Y dije que la piedad es aquello que nos asemeja más y más a Dios. Así que debemos acudir a las Escrituras para que nos informen qué es la piedad, de qué se trata esto de la piedad. En 1 Timoteo capítulo 2, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la piedad, y no solamente por preceptos, sino también por ejemplo en la vida de aquellos a quien Dios llamó, ¿verdad?, para su reino. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, y aquí hay solamente algunas cosas que vemos en la Biblia acerca de la piedad, y Pablo escribe en el Nuevo Testamento mucho más acerca de la piedad que ningún otro. Entonces vamos a ver lo que él nos dice. 1 Timoteo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. O sea que nos insta a orar, a interceder. Y dice: por los reyes
y por todos los que están en eminencia o en autoridad, para que vivamos quietamente y reposadamente en toda piedad y honestidad. Note, Pablo dice, debemos orar por todos aquellos que tienen eminencia, que tienen autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir reposadamente y en toda piedad. Todos digan piedad. Para que vivamos una vida piadosa, una vida honesta, dice. Y luego en el capítulo 6 del mismo 1 Timoteo, en el versículo 11, Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Está hablando ahí de la codicia, del amor al dinero. Dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Note, hombre de Dios que dice, sigue la piedad. O sea, pon tu vida hacia aquello que vas a perseguir. ¿Y qué debe de ser lo que perseguimos? Bueno, la justicia, la rectitud, ¿verdad? La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esas son cosas que nosotros debemos de perseguir, debemos de seguir para alcanzar en nuestra vida. Pero también menciona la piedad, una vida piadosa. Dice, persigue para conseguir la piedad. Y cuando dice aquí, sigue estas cosas, está hablando de ¿qué? De un esfuerzo que persevera. No nada más cada y cuando, sino persigue esto. Que esto sea la meta de la cual tú tienes en tu vida. Un esfuerzo incansable, un esfuerzo perseverante, ¿verdad? Y en el versículo 12, el siguiente versículo, Pablo nos dice aquí que esto es parte de pelear la batalla de la fe. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Le acaba de decir, persigue o sigue en pos de la piedad. Y si no estamos nosotros siguiendo estas cosas para que nazcan o para que den fruto en nuestras vidas, no estamos peleando la batalla de la fe. Porque el diablo lo que quiere es que no seas piadoso, es que seas impío. El diablo no quiere que tú seas justo, quiere que seas injusto. Entonces él va a movernos hacia esa área, pero nosotros tenemos que seguir la piedad. Es parte de pelear la buena batalla de la fe. Pablo dice aquí, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados. Y luego en el capítulo 6, el versículo ahí donde estamos, el versículo 6, vamos hacia atrás un poquito. Dice Pablo aquí a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí da una promesa que hay ganancia, gran ganancia, cuando la piedad es acompañada de ¿qué? De contentamiento. Porque en el versículo anterior habla de aquellos que usan la piedad como fuente de ganancia. O sea que usan la piedad, no quieren ser piadosos, quieren usar la piedad. Y nosotros vemos que hay mucha gente hoy en día que usa la religión para tratar de beneficiarse ellos mismos. Pero Dios no nos llamó a eso. Dice, nosotros debemos de ser piadosos, pero con contentamiento. Por eso ahí le va a decir que se cuide de las codicias, del amor al dinero, de esas cosas que hunden a los hombres en la perdición. Y luego, en el versículo 5, ahí donde dice la fuente de ganancia, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces el mandato apostólico aquí es que nos apartemos de tal gente. No porque Dios quiere que vivamos una vida aislada de todo, no, vivimos en el mundo. Pero está diciendo, no sigas a gente como esta, corruptos de entendimiento, privados de la verdad y usan la piedad, usan la religión como fuente de ganancia. Y dice, apártate de ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque eso te va a afectar a ti. Pero vemos que hay una promesa de gran ganancia cuando somos gente piadosa con contentamiento. Con contentamiento. Y luego en el capítulo 4, vamos ahí en 1 de Timoteo, y el verso 7,
Dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Leyendas y mitos profanas, o sea, no piadosos, sino profanos. Dice, más bien ejercítate en la piedad. Así que se nos ha dicho que vivamos una vida piadosa, que sigamos la piedad, ¿verdad? Con esfuerzo, que hay una promesa de gran ganancia cuando la piedad va acompañada con contentamiento. Y aquí nos dice que nos ejercitemos para vivir una vida piadosa, para ser gente piadosa. Ahora eso es interesante porque aquí en el griego el verbo es imperativo. El modo es imperativo, quiere decir que no es una sugerencia, es un mandato. El imperativo, el modo del verbo imperativo en el griego, como en el inglés o en el español, es un mandato. Cuando alguien nos manda a hacer algo, cuando hay un mandamiento, no es una sugerencia. Y aquí nos dice, ejercítate. ¿Ve? Es un mandamiento, ejercítate en la piedad. Pablo está diciendo a Timoteo, haz esto. Te estoy mandando esto en el Señor que hagas. Entonces vimos que nosotros tenemos la responsabilidad de ejercitarnos para ser gente piadosa. Y hemos estado hablando de la piedad como el fundamento de una vida, de un carácter, de un comportamiento cristiano. La piedad es beneficiosa en toda manera. ¿Por qué? Dice Pablo aquí en el versículo 8, porque tiene ¿qué? Promesa. Todos digan promesa. Dice, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 8. Tiene promesa. O sea que Dios ha prometido que aquel que es piadoso tendrá bendición de parte de Él en su vida. No solamente en el cielo, gracias a Dios, que tenemos algo preparado para nosotros en la eternidad, en el futuro, sino también aquí en la tierra. Podemos nosotros beneficiar porque la piedad nos beneficia. Ahora vamos a hablar de esto un poquito más esta mañana. ¿Qué es la piedad? ¿Qué piensa usted cuando oye esa palabra? Ser piadoso. Cuando usted oye que una persona es una persona muy piadosa, ¿qué piensa? ¿Cuáles son las marcas? ¿Qué diré? Las marcas de una persona piadosa, los elementos que componen la vida de una persona piadosa y cómo viene una persona realmente en Cristo a ser una persona piadosa. Y cuando hacemos esa pregunta, quizá todos terminamos en alguna manera u otra pensando, ¿verdad?, de una persona que es amorosa, una persona que es honesta, una persona que es, ¿verdad?, que cuida de otros, una persona de amor, una persona, ¿verdad?, que se interesa por los demás. Y cuando hablamos de una vida piadosa, muchas veces hablamos del carácter cristiano que una persona debe de tener. Pero la piedad es mucho más que solamente el comportamiento de un cristiano. Es más que el carácter cristiano. Hay un fundamento, otro aspecto de la piedad que debemos nosotros entender, y de eso queremos hablar esta mañana, que es el fundamento, es el cimiento, dije la semana pasada, sobre cual el carácter piadoso se edifica. Acuérdense que Pablo dijo que hay aquellos que tienen forma de piedad, pero no son piadosos. O sea, dan la impresión de ser piadosos, pero no son. Porque dijimos que el comportamiento se puede fingir, pero la piedad interna no se puede fingir porque al final sale y la persona lo puede ver y notar. Le decimos carácter cristiano, pero el carácter cristiano es solamente uno de los elementos de la vida piadosa. El fundamento de la vida cristiana es la piedad. Y una persona, como dije la semana pasada, puede ser muy carismática, puede ser un líder cristiano, puede ser una persona que tiene mucha inteligencia, mucho conocimiento, puede ser una persona muy facilitada de palabra.
y todo en la iglesia, pero no ser una persona piadosa. Puede tener todas las evidencias externas, como los escribas y los fariseos en el tiempo de Jesús. Era la gente que se veía por el pueblo como la gente más entregada a Dios, religiosa. Y cuando Jesús vino, el verdadero Dios en la carne se manifestó, ellos lo querían matar, lo odiaban. O sea, salió de ellos realmente lo que había dentro. Y Jesús tenía palabras muy directas para estas personas religiosas, más que para el pecador común. A los escribas y los fariseos en el capítulo 13 del libro de Mateo les dijo: escribas y fariseos hipócritas, camada de víboras. Fíjese las palabras que usaba Jesús. ¿Por qué? Porque ellos representaban una cosa por fuera, pero por dentro estaban corrompidos. Jesús dijo: ustedes son como aquellos sepulcros que están bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de hombres, ¿verdad? Entonces les dijo: primeramente ustedes limpian la taza por fuera, se ve bonita, pero por dentro es donde está sucia. Primero hay que limpiarlo de adentro para que lo de afuera entonces verdaderamente esté limpio. Así que nosotros queremos entender qué es la verdadera piedad, porque no queremos ser una gente simplemente religiosa que aparenta algo y Dios ve nuestro corazón. Ahora, la Biblia nos da pistas acerca de la piedad muy temprano en la Biblia. Vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 5, y vamos a ver aquí la vida de un hombre llamado Enoc. En Génesis 5, verso 21, leemos solamente 3 versículos, creo aquí. Tres o 4 versículos que hablan de este hombre, pero encontramos algo muy importante que debemos saber. Génesis 5, verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, note, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En esos versículos vemos varias cosas aquí que nos ayudan a nosotros a entender este tema de la piedad. Porque vemos un hombre que vivió, ¿cuántos años? 75 años, perdón. Y dice que cuando él tenía 65 años, engendró a Matusalén. Matusalén fue el hombre, según la escritura, que vivió más que todo hombre sobre la tierra, 969 años, casi 1000 años. Claro, antes, después de la caída del hombre en el jardín del Edén, Dios expulsó al hombre de ese jardín donde iban a vivir con él para siempre. Y el hombre vivía muchos años. Nosotros vivimos, si alcanzamos a 100, pensamos que ya la hicimos larga vida. Pero aquí vemos a Enoc, 365 años. Y dice el versículo 24, y caminó Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Dios lo tomó. Enoc caminó con Dios. Ahora vamos a Hebreos capítulo 11 en el Nuevo Testamento, porque aquí leemos también, el escritor de Hebreos nos habla acerca de Enoc, uno de los hombres de Dios, de la fe. En Hebreos 11, verso 5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, Dios lo tomó y se lo llevó. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. Aquí vemos 2 cosas aquí de Enoc. Enoc caminó con Dios por más de 300 años. ¿Se imagina usted? Dice, usted tiene 10 años con el Señor y a veces se cansó.
Él caminó con Dios por 300 años. Fíjese, caminó con Dios. ¿Qué quiere decir caminó con Dios? Bueno, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo aquí en Hebreos, nos dice que su caminar fue una caminata de fe en Dios. Y esa fe agradó a Dios. Así que él no solamente fue una persona que conocía de Dios, sino que él conoció a Dios, caminó con Dios y agradó a Dios. Y como dije, aquí hay estas dos pistas importantes que vemos de Enoc. La vida de Enoc fue una vida de fe, pero una vida no solamente de una fe como mucha gente hoy conoce, ¿verdad? Sino que una fe centrada en Dios. Él estaba tan cerca a Dios que el escritor, Moisés, dice que él caminó con Dios. No porque Dios estaba como una persona parecida ahí a él, no. Él caminaba por fe. El capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Enoc creyó a Dios, caminó con Dios. ¿Pero qué significa esto? Una vez más, una vida centrada en Dios. El núcleo de la existencia de Enoc era Dios mismo. Vivió una vida teocéntrica, centrada en Dios. La palabra teos es la palabra griega para Dios. Centrada en Dios, teocéntrica. Y lo que a mí me llama mucho la atención de Enoc, ¿qué es esto? Él no tenía la escritura. Él no tenía el conocimiento de Dios, la revelación de Dios en su amplitud en Cristo como nosotros la conocemos hoy. Y caminó con Dios por 300 años. Y agradó a Dios en ese caminar. Con lo poco que él sabía y conocía y lo que Dios le había revelado de él caminó con Dios una vida centrada en Dios. Esta palabra que describe más bien la experiencia de Enoc, caminar con Dios, agradar a Dios, es la palabra devoción. Enoc era devoto a Dios. Había una devoción entera y completa y centrada en Dios. Estaba buscando esta palabra en el diccionario devoción y encontré esta definición: un afecto desinteresado y dedicación ardiente a una persona o principio. O sea, un afecto desinteresado, o sea, un afecto que no era egocéntrico. Él se interesaba en su caminar con Dios, en agradar a Dios. Y dice una ardiente dedicación a una persona o a un principio. Enoc estaba dedicado enteramente su vida a Dios. Y esto no era un cálido sentimentalismo acerca de Dios, como a veces nosotros cantamos algún canto y nos sentimos así emocionados por Dios. No, era una devoción completa de Dios. No era un emocionalismo. Ahora nosotros es bueno que tengamos tiempos de devoción con Dios. Ya les he dicho, cuando tomemos tiempo con el Señor en nuestro día para hablar con Él, para que Él hable con nosotros a través de su palabra y su espíritu, debemos tener tiempos devocionales. Y el hombre piadoso, la mujer piadosa tiene esos tiempos. Pero eso no es lo que define la devoción, porque tengo algún devocional que hago todos los días. Porque la devoción no es una actividad. La devoción es una actitud hacia Dios. Y esto es lo que Enoc vivía. Y esta actitud de devoción hacia Dios tiene elementos que se enfocan en Dios. La devoción, una vez más, es una actitud teocéntrica, no homocéntrica, no centrada en el hombre, centrada en Dios. Y de esta devoción centrada en Dios surge el carácter cristiano y la conducta piadosa. Es ahí donde hay una genuina piedad. Cuando tenemos esta devoción a Dios, primeramente en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que en Hebreos 11 que Enoc agradó a Dios. Su corazón, su comportamiento
agradó a Dios. Y por eso la Biblia lo describe como caminar con Dios. Su vida era centrada enteramente en Dios. Y creo que esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. El carácter cristiano, la piedad, no se puede desarrollar sin tomar el tiempo de desarrollar esta devoción centrada en Dios. Porque sin esta devoción centrada en Dios, esta caminata con Dios en una relación íntima, agradar a Dios es imposible. Y lo leímos ahí en Hebreos 11. Sin fe, sin esa devoción a Dios en nuestro corazón, es imposible agradar a Dios. Ve, la fe no es solamente algo que creemos, es algo que vivimos, porque tenemos una devoción a aquel ardiente a quien amamos, que es Dios mismo. Ahora, si la devoción no es una actividad, sino una actitud hacia Dios, ¿qué constituye esta actitud? ¿Cómo la podemos nosotros identificar? Y quiero esta mañana darle 3 elementos que la Biblia habla acerca de esta actitud de aquellos que verdaderamente son devotos a Dios. La devoción, una vez más, significa una vida entregada completamente a Dios. A veces nosotros decimos, bueno, una persona que es devota a Dios, una persona que tiene una vida de devoción, bueno, pastores, ese es un sacerdote o una monja o alguien un obrero cristiano, ellos están dedicados totalmente a Dios. No. Sí debemos estar dedicados enteramente a Dios, pero no nada más aquellos que nos consideramos que estamos a tiempo completo sirviendo a Dios. Tu vida Cristo salvó para que tú fueras enteramente devoto con Dios y caminaras con Dios y agradaras a Dios en tu vida. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de devoción. Por eso Pablo dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ahora, estos elementos que constituyen esta actitud hacia Dios de devoción, dije, están en la Biblia. Y aquí son 3 de ellos. Quiero que lo vea aquí en la pantalla. Pero el primero es que el temor de Dios. La Biblia habla mucho acerca del temor de Dios. Y una persona piadosa es una persona que teme a Dios. No es una persona que simplemente, ¿verdad?, toma la vida cristiana como una opción. No. Teme a Dios, porque sabe quién es Dios. Enoc caminó con Dios y agradó a Dios, porque en su caminar, en su relación, él vino a conocer a este Dios, a quien temía también. Y luego, el amor de Dios. La Biblia también habla mucho del amor de Dios. De hecho, hay mucha gente cristiana que piensa que eso es todo lo que la Biblia dice de Dios, que Dios es amor. Pero Dios es mucho más que amor. Tiene muchas facetas de su carácter, aunque es un solo Dios. Y luego el tercer elemento es el deseo de Dios. O sea, el deseo por Dios. El deseo no como tenemos deseos carnales, deseos mundanos, pero el deseo por Dios o el deseo de Dios forma el tercer elemento de esta devoción a Dios. Todos estos, y nota usted, elementos se enfocan ¿en quién? ¿En quién? En Dios. No es el temor del hombre, no es el amor del hombre, no es el deseo del hombre. Es el temor, el amor y el deseo de Dios. Así que estos elementos de la piedad se concentran, se enfocan en Dios. Si nosotros vamos a desarrollar esta actitud teocéntrica, centrada en Dios, tenemos que ver que toda esta disciplina de la piedad se enfoca en Dios, no en nosotros. Y es ahí donde esta actitud teocéntrica da a luz, surge de la persona centrada en Dios, un carácter, una conducta que la Biblia nombra piedad. Y como dije, una persona puede ser carismática, inteligente, puede ser inclusive líder cristiano y no ser piadoso. Pero Dios quiere
que nosotros en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir, vivamos de tal manera que nuestra actitud de devoción está centrada completamente en Dios. ¿Y por qué piensa usted que esto debe ser lo que debe ser en la vida de un cristiano? ¿Por qué debe ser centrado en Dios? Muchas veces cantamos cantos aquí acerca de la gloria. ¿Le pertenece a quién? ¿A mí? No, a Dios. Toda la gloria, no parte de la gloria, toda la gloria le pertenece a Dios. La salvación es una obra de Dios, por eso Él merece toda la gloria, toda la honra es de Él. Mire, en 1 Corintios capítulo 10, vamos ahí. Si nosotros intentamos desarrollar el carácter cristiano, la conducta de un cristiano, sin tomar el tiempo de, como dije, caminar con Dios, esto simplemente producirá una religiosidad externa, como los escribas, como los fariseos, que eran piadosos externamente, pero corruptos internamente. Entonces, la vida de piedad es una vida de devoción a Dios. Dios está al centro de mi vida, pero no solamente en una manera general. Dios está al centro de los pensamientos de una persona piadosa. Hasta lo que pienso tiene que ser transformada por la piedad. Las acciones, aún las más, mundanas, comunes en el mundo, las acciones de una persona piadosa. Mire lo que dice 1 Corintios 10, verso 31. El apóstol Pablo escribe a la iglesia y le dice en 1 Corintios 10 y el verso 31. Déjenme leerlo aquí. Dice Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. O sea, lo que comemos, ¿qué es más común en la vida, verdad, normal, cotidiana que comer? Todos nos gusta comer, ¿no? Hasta lo que comes, lo que bebes y cualquier otra cosa que hagas, hazlo todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Ve, el hombre, la mujer piadosa cuida de su manera de pensar, de su manera de comer, de lo que bebe, lo que hace con aquello que Dios le ha encomendado. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso debemos de comer para la gloria de Dios. Y que a veces nos sobrepasamos, no pensamos de ello, porque nuestros pensamientos todavía necesitan ser transformados por esta actitud teocéntrica de la devoción a Dios. Soy una persona, ¿verdad?, devota a Dios. Empezamos esta serie hablando de que el Nuevo Testamento habla a los que siguen a Jesús, les llama ¿qué? ¿Qué nos llama? ¿Alguien se acuerda? Esclavos. Y dice: hermano, esa palabra no me gusta. Bueno, vaya y escuche toda la enseñanza que hicimos para que usted pueda tener un fundamento bíblico. Cristo dijo: el que no está dispuesto a dejar madre, hijos, casas, todo, tierras por mí, no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. Así que él llamaba a sus seguidores doulos. El doulos es la palabra esclavo en el Nuevo Testamento. Y nosotros leemos la Biblia y a veces, como digo, he dicho en otras ocasiones, la Biblia usa la palabra siervos, la traducción más bien, siervo, pero es la palabra esclavo en el griego. Así que nosotros somos esclavos de un maestro, éramos esclavos de otro maestro que era el príncipe de la potestad del aire, estábamos bajo otro espíritu, ese era nuestro padre. Jesús le dijo a la gente religiosa de su día: ustedes dicen que Dios es su padre, pero Dios no es su padre, el diablo es su padre. Fíjese, a la gente más religiosa les dijo: ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque veía la manera, el comportamiento de sus vidas. Quieren matarme a mí, a quien Dios envió. Entonces nosotros éramos esclavos del diablo, pero cuando venimos a Cristo ahora somos esclavos de justicia, dice la Biblia. Somos esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que manda en nuestra vida.
Ya nosotros como seguidores de Él no tenemos nosotros derecho a dirigir nuestra propia vida. Ahora nosotros le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre. Y ahora Él quiere dirigir nuestra vida. Y por eso Pablo dice aquí, lo que comas, lo que bebas, todo lo que hagas, hazlo para que Dios sea glorificado en tu vida. Esta vida centrada en Dios es un estilo de vida. Pero este estilo de vida no se puede desarrollar, no se puede mantener aparte de este cimiento de una devoción a Dios. Y este cimiento de devoción a Dios requiere una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios. Una vida piadosa no debe de ser agobiante, opresiva o legalista. Y solo para la persona piadosa, la vida cristiana no es agobiante, no es opresiva, no es legalista. El mundo ve la vida cristiana y dice, no, mi Dios quiere que hagas eso y eso, y no te deja hacer esto y esto y lo otro. Y piensan que la vida cristiana es una vida, ¿verdad?, de cargas que Dios nos pone. No, Él nos viene a liberar. Pero para el piadoso, o al impío más bien, la vida cristiana es una vida agobiante, cansada, opresiva, legalista, y se vuelve como los fariseos y los escribas, porque eran gente religiosa, pero no piadosa. Pero Dios quiere desarrollar en nosotros esta actitud centrada en Dios, una vida piadosa, para que la vida piadosa venga a ser una bendición para nosotros, porque estamos devotos a Dios. Y dije que la devoción a Dios es la fuente de un carácter piadoso. Esa devoción es la única motivación para el comportamiento cristiano que agrada a Dios. Note que dije que sin esta devoción a Dios, usted puede actuar como cristiano, pero no va a agradar a Dios. Porque aunque otros vean que usted está haciendo cosas que los cristianos deben hacer, Dios ve tu corazón. Y es ahí donde esta actitud de piedad Dios quiere implantar en nosotros para que nosotros seamos verdaderamente personas que de corazón amamos a Dios y agradamos a Dios, y lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y esta es la devoción, ¿verdad?, a Dios es, escúcheme, lo que hace la diferencia y lo que identifica y separa a la persona piadosa de una persona que simplemente es moral o benevolente o celosa. El piadoso, hombre y mujer piadosa, es celosa por Dios, es benevolente, es una persona buena y es una persona con buenos morales. Pero tiene esas cosas porque es piadosa, no para aparentar piedad, que es solamente lo que la gente religiosa hace. Miren, Romanos capítulo 10, hay una escritura muy interesante donde Pablo habla acerca de los judíos de su día. Gente muy religiosa, muy entregada, si podemos decir así, a la religión. Pero Pablo dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, es el pueblo antiguo de Dios, es que para salvación. O sea, dice, yo oro por ellos. Mi anhelo de mi corazón es que Israel, todos los que no conocen a Dios todavía, sean salvos. Pero note lo que dice el versículo 2. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pregunta, ¿puede una persona ser celoso por las cosas de Dios, la religión, y no ser salvo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Dice, yo no voy a decir nada porque a lo mejor toma. No, atrévase. ¿Puede uno ser celoso de Dios y no ser salvo? ¿Cuántos piensan que sí? Levanta la mano. Tiene razón. Sí, ahí lo acabamos de leer. Él estaba orando que Israel fuera salvo. Y dice, porque tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, no tienen conocimiento correcto de Dios. Ellos quieren establecer su propia justicia. Una persona puede ser religiosa, tener mucho celo por Dios y no ser salva. Y Jesús vino para que nosotros le conociéramos a Él en una relación íntima
Yo no puedo conocer a Dios por medio de mi madre o mi padre. Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos e hijas. Y si tu mamá es hija de Dios, tú no eres nieto de Dios. Tú tienes que tener tu propia fe. Tú tienes que venir a Cristo por tu propia cuenta. Tú tienes que arrepentirte de tus propios pecados. Nadie puede hacerlo, ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposa puede hacer eso por ti. Y ellos estaban perdidos. Y Pablo dijo, yo oro por ellos para que vengan a salvación, porque aunque son celosos de Dios, no le conocen. Fíjese. Yo no sé si en tu familia o tú seas así, pero Dios esta mañana te dice, ven a mí. Y esta piedad que Él quiere implantar en el corazón nuestro es lo que nos separa de simplemente ser una persona moral, una persona celosa. La persona piadosa, como dije, es estas cosas, pero es porque está devoto a Dios. Su fe es genuina. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3, Pablo dice esto a Timoteo, empezando en el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento, o sea, te digo esto y te mando esto, para que el amor nazca en tu corazón limpio. Dice, el mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una conciencia, de una buena conciencia. Y note, de una fe no fingida. Esta palabra fingida en el griego es la palabra anipócritos. ¿De qué creen ustedes que viene la palabra en español? Anipócritos. Hipócrita. Y la palabra a en el griego, cuando se le agrega una palabra a o ana al principio de una palabra, es negativo. Por ejemplo, teos es Dios, ateos es sin Dios. Un ateo es uno que no cree en Dios, está sin Dios. Pero aquí la palabra no fingida es la palabra, ¿verdad? Anihipócritos, una fe no hipócrita. Una fe, y aquí la traducción es no fingida, porque un hipócrita es uno que finge. Y Pablo dice aquí que hay gente que no tienen fe sincera, pero el hombre y la mujer piadosa tiene una fe que sincera, una fe no finge, porque lo que él vive, sea una persona moral, sea una persona buena, sea una persona celosa, la bondad, el celo y la vida moral viene de esta actitud centrada en Dios. Yo hago esto porque amo a Dios, porque Dios es primero en mi vida. Es una fe que verdaderamente agrada a Dios. Y por eso cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, eso es lo que él hacía. Él buscaba qué es lo que agrada a Dios, cómo debo de vivir mi vida para que este Dios que me creó sea agradado. Y lo hizo sin tener mucha revelación de este Dios a quien él seguía. Así que nosotros buscamos ejercitarnos a la piedad. Y debemos de recordar que es más que solamente fingir el carácter cristiano, sino que el carácter cristiano tiene que surgir de este cimiento de devoción a Dios. Y yo te pregunto esta mañana, ¿eres devoto tú a Dios? ¿Hay una devoción en tu vida, en tu corazón hacia Dios, que lo has puesto a Él primero en todo en tu vida? Esta es la vida que agrada a Dios. Aquí en Hebreos 11:5 quiero terminar leyendo esto una vez más. Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. ¿Se imagina usted caminar tantos años con Dios, tan cerca a Dios, agradando a Dios, que un día Dios dijo simplemente ven y se lo llevó? Nadie sabe dónde estaba Enoc. Desapareció. Vivió
dio luz a hijos y quién sabe. Pero Dios se lo llevó, dice, lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿Y cuál fue el testimonio? Que agradó a Dios. Así que, hermanos, tomemos esta meta para nuestra vida, de entrenarnos para la piedad, para agradar a Dios en toda nuestra vida, en toda tu vida. Señor, gracias te doy esta mañana. Esta mañana estamos aquí delante de tu presencia. Y tú has enviado a tu Hijo, Señor, para transformar nuestra vida, para hacernos lo que no podemos ser en nosotros. No importa qué tan fuerte queramos intentarlo, qué tan celosos seamos, porque solo tú puedes implantar un corazón nuevo en nuestra vida. Solo tú puedes hacernos el pueblo piadoso. Nos llamas, nos mandas a ejercitarnos, a poner el esfuerzo para ser gente piadosa. Perdónanos si hemos sido solamente piadosos en apariencia. Y yo te pido esta mañana que si hubiera alguien aquí o escuchando, Señor, aquí a través en línea, Señor, que nunca ha entregado su corazón a ti, que esta mañana te diga, Señor, perdona mi pecado, cambia mi corazón, ayúdame para los años que tú me des en esta vida, yo pueda caminar contigo. Enséñame, Señor, a lo que tú me has llamado. Y te doy gracias porque en Cristo ese llamado es para ser como Él, en comportamiento, en palabra y en pensamiento. Esta mañana, Señor, yo te pido por cada uno que escucha y cada una de nuestras vidas, Señor, implanta esta actitud. Desarrolla en nosotros una verdadera piedad. Enséñanos lo que es temerte a ti, amarte a ti con todo nuestro corazón. Porque tú eres digno, Señor. Y desearte a ti sobre todas las cosas que tenemos en este mundo. Ayúdanos, transfórmanos por medio de tu gracia. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.